estuvieron hablando un poquito, ya también tuvieron que hacer una práctica un poco sobre este tema, así que bastante de estos conceptos ya los deberían tener. Así que vamos con este poquito. Evolución del universo. ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de evolución del universo? Bueno, justamente vamos a hablar de, en principio, las ecuaciones que intentan describir cómo el universo va evolucionando en cuanto a tamaño y forma, y después hablar un poquito de las implicaciones que tiene cada una de ellas. Empecemos entonces por lo más básico, que es la relatividad general. Lo más básico que existe. Bien, ¿a qué nos referimos con relatividad general? ¿Qué saben de la relatividad general? ¿Quién la planteó? ¿Esas cosas? Ahí va. El que la planteó fue Einstein. Relatividad general, abreviado como RG. Por ahí en 1915. ¿Sí? ¿A qué hace referencia la relatividad general? ¿Es una teoría para describir qué? El espacio y el tiempo. Ahí va. Y en particular, no cualquier propiedad del espacio-tiempo, sino que intenta describir un fenómeno físico, una fuerza física que es la gravedad. ¿Sí? ¿Cómo le intenta describir la gravedad? Bueno, ustedes saben que hasta el momento la teoría dominante para describir la gravedad, antes de 1915, era la gravitación universal de Newton. Y todas las complicaciones y las afines que pueden ver, pero era esa, la teoría era esa. La teoría de la relatividad general de Einstein explica la gravedad como una propiedad geométrica. ¿Sí? Ahora no tengo que invocar a fuerzas, cosas así, sino que es simplemente geometría. La geometría puede explicar la gravedad del espacio-tiempo. ¿Cómo? Bueno, él imaginó que el espacio-tiempo, bueno, primero que nada, el espacio, él no concibe que el espacio sea una cosa sola y el tiempo otra cosa separada, sino que es todo un mismo entidad, digamos, a la que él llama espacio-tiempo. ¿Cuántas dimensiones tiene el espacio-tiempo? 4. ¿Sí? ¿A qué me refiero con dimensiones? Es lo mismo que en álgebra 1 y álgebra lineal, las que están viendo. Si yo me quiero mover sobre arriba de este papel, ¿en cuántas direcciones me puedo mover? Bueno, yo me puedo mover en cualquier dirección. Pero al final de cuentas, cualquier movimiento que yo haga, lo puedo expresar como una suma de dos vectores. ¿Sí? X e Y. Cualquier punto lo puedo expresar como una combinación de X e Y. No necesito más, no necesito 3 vectores para describir el movimiento arriba, pero tampoco lo puedo describir con uno solo. Necesito 2. Eso me da la dimensión de este espacio. ¿Sí? El espacio, tal y como nosotros lo conocemos, necesita 3 dimensiones. ¿Sí? X y Z, si queremos algo así. Pero lo que él dice es que el tiempo no es una característica aparte, porque, por ejemplo, si yo te digo que dos cuerpos chocan cuando están en la misma posición, eso podría estar bien, pero no del todo. Porque si yo estoy acá, yo te saco y después yo pongo otro cuerpo acá, esos dos cuerpos no chocaron. Están en la misma posición, pero no chocaron. ¿Por qué? Porque están al mismo tiempo. Porque están al mismo tiempo. Entonces, el tiempo también no puede ser una cosa separada, sino que tiene que estar integrado en la misma entidad. A eso le llamamos espacio-tiempo. Y tiene 4 dimensiones. ¿Bien? Entonces, metiéndonos un poco con matemática súper avanzada, la forma de ese espacio-tiempo yo la puedo determinar hablando de la métrica. ¿Qué es la métrica de cualquier espacio que yo quiera describir? La métrica es una, digamos, generalización de la idea de distancia. ¿Sí? En este espacio que yo tengo acá, X, Y, si yo tengo un punto acá y un punto acá, el punto A y el punto B, ¿cuál es la distancia entre esos dos puntos? La raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. O sea, la distancia sería, si quieren pensarlo así, el módulo de este vector. Pensemos así, que se puede hallar como, si esto tiene XB. La raíz cuadrada de B menos A. Y es la distancia más corta de... Exacto. Esa no es la norma euclidiana. Exacto. Esto entonces, la distancia, la puedo pensar como raíz cuadrada de
xb menos xa al cuadrado. La distancia es esta. Bien, norma lo que llamamos euclidiana. ¿Por qué? Porque este espacio cumple unas propiedades, ciertas propiedades, el espacio común y corriente, lo que llamamos euclidianos. Bien, cuando vamos un poquito más allá, vemos que la métrica del espacio-tiempo no solamente se puede escribir así, sino que en nuestro caso, como tenemos 4 dimensiones, esto si bien hace referencia a 2 dimensiones, x e y. Si tengo 4 dimensiones, lo que tengo que hacer yo es sumar 4 términos. ¿Sí? Entonces, ds vendría a ser el elemento, la distancia, S vendría a ser la distancia, lo puedo escribir como la parte correspondiente al tiempo más la parte correspondiente al espacio, que acá está x y z al cuadrado. ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces, genéricamente, hablamos de métrica, hablamos de distancia en esas 4 dimensiones, que lo puedo escribir así. ¿Cuál es el problema? De que no necesariamente este R es 1. Eso es, pero ahora vamos a ver eso. ¿Bien? ¿Qué es lo otro que quería decir sobre esto? Bueno, que resulta que hasta ahora venimos suponiendo que el espacio es plano. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un espacio que no es plano? ¿Sí? Por ejemplo, ¿a qué voy? Vamos a usar esta hoja, ¿verdad? ¿Cuántas dimensiones tiene este espacio? De nuevo para abajo, 2. ¿Y ahora? 3. Y la respuesta es no, sigo teniendo 2. Sigue teniendo sobre la superficie de las dimensiones. Porque vos solamente te puedes seguir moviendo, o sea, esto es un área de la matemática que se llama topología, que es que topológicamente esto y esto es lo mismo. Es la misma entidad, la misma hoja. Yo para describir el movimiento arriba de esta hoja así, es lo mismo que describirlo arriba así. ¿Sí? Topológicamente hablando es lo mismo. Entonces yo para esta sigo necesitando 2 coordenadas. Si quieren pensarlo así, una en esta dirección y otra en esta. ¿Sí? Pero acá la métrica cambió. ¿Por qué? Porque la forma de mi espacio cambió. El espacio, capaz que es el mismo, pero como la forma cambió, cambia la métrica. Entonces cuando yo cambio la forma de mi métrica, va a cambiar, la forma de mi espacio, perdón, cambia la métrica. ¿Sí? ¿Cómo expreso eso? Bueno, básicamente esta distancia acá que escribía, ¿se acuerdan que esto tenía 2 partes? La parte del tiempo y la parte del espacio. El d sigma es la parte del espacio. ¿Sí? La parte del espacio la puedo escribir genéricamente así. ¿Sí? ¿Dónde? El k, que está acá, me va a determinar justamente la forma que tiene mi espacio. Cuando k vale 0, ¿sí? Bueno, se pueden hacer estas conversiones de acá y estamos hablando de un espacio que es plano. ¿Sí? Y dependiendo después de los distintos valores de k, es las distintas formas que puede ir adoptando ese espacio. ¿Sí? El problema que tiene la relatividad general, que parecía bastante simple, que es simplemente hablar de geometría en un espacio, se va complicando. ¿Por qué? Porque el espacio-tiempo no tiene por qué ser plano, sino que puede estar curvado. Y no solo puede estar curvado, sino que se curva. La propuesta de Einstein puede decir que el espacio-tiempo se curva por la presencia de masa o, lo que es lo mismo, energía. ¿Por qué es lo mismo? Porque se acuerdan, todos conocen aquella ecuación. ¿Sí? Masa y energía tienen las mismas propiedades con relación a la curvatura del espacio-tiempo y cómo se comportan frente a esas curvaturas. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que estudiar ahora, digamos, es la geometría de ese espacio-tiempo para poder entender de qué va esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito hacer? Todo el estudio de la física se resume a estudiar geometría en espacios raros. Un par de ejemplos bien sencillos son estos. Estos son los 3 ejemplos que estaban ahí atrás con k igual menos 1, 0 y 1. Espacio hiperbólico, plano y esférico. ¿Sí? Básicamente acá está, digamos, este R vendría a ser el radio de esta... R vendría a ser el radio de un círculo dibujado sobre mi espacio de 2 dimensiones, que puede ser hiperbólico, plano o curvo, y donde vemos que la misma figura, si quieren pensarlo así, un círculo que está, o sea, un círculo, ¿cómo se define genéricamente? Todos los puntos que equidistan de otro. ¿Sí? Yo tengo un punto
tengo un radio, tengo un punto que llamo centro, tengo un radio, todos los puntos que estén a la misma distancia, a la misma distancia R del centro, definen el círculo. Esa definición yo la puedo aplicar al tipo de espacio que yo quiero. ¿Sí? En el plano, en un círculo como los que yo conozco, pero en otras me dan formas un poco más raras. ¿Sí? Y dependiendo de en qué espacio esté, la circunferencia de ese círculo va a ser distinta. ¿Sí? Acá se ve un poquito de eso. ¿Sí? Bien, entonces, listo. Einstein nos dice entonces, estudiemos la forma del espacio-tiempo. Otro ejemplo que tenemos por acá, esta métrica que nosotros tenemos acá es lo que llamamos euclidiana, ¿sí? Porque es la más común de todas. Hay otra métrica que nosotros llamamos, por ejemplo, la llamada métrica del taxi. A veces lo pueden encontrar. ¿Por qué? Porque es amarilla y negra. No, no exactamente porque es. Ahora sería blanca, si no. Tengo dos puntos acá. En espacio euclidiano común y corriente, la distancia es el módulo de este vector. ¿Sí? Ahora, la métrica esta, el camino del taxi, digamos, imagínense que esto fuera cuadriculado. Como si fueran cuadras. ¿Sí? Y que yo solo pudiera ir el camino del taxi, siguiendo las calles. ¿Cuál es el camino más corto? La diagonal. Bueno, En realidad hay un montón de caminos que son. en esta métrica no puedo ir por la diagonal. Porque no me lo habilita la métrica. Entonces, no hay un camino corto, son todos iguales. este camino es lo mismo que este, que es lo mismo que este. ¿Sí? Entonces las propiedades de mi espacio me van a determinar la métrica. ¿Sí? La distancia entre esos dos puntos, cómo la puedo expresar. ¿Sí? ¿Se ve? Dale. Como métrica igual siempre hablas de una función distancia que cumple las propiedades esas de mayor que cero, si Sí. es cero son iguales, la triangular, ok. Sí, es básicamente cumple todas esas propiedades. Que hasta ahora estas vienen siendo también todas euclidianas. Que son una serie más de propiedades que tienen. Después hay otras que no son euclidianas, que ahí se complica todo. Ahí va. Sí. Pero estas por ahora son todas euclidianas, porque la distancia es... ¿Sí? Bien. Acá es un ejemplo de cómo cambia la geometría, ¿sí? Esta misma idea que nosotros decíamos. Si yo estoy en dos dimensiones planas, si yo me quiero mover, me muevo siempre con el X aumentando, digamos, nunca voy a volver al mismo lugar. ¿Se ve eso? Pero si mi geometría ya no es plana, sino que es, como en este caso, esférica o cilíndrica, si me muevo en X siempre aumentando, voy a volver al mismo lugar, voy a volver al mismo lugar, voy a volver al mismo lugar. ¿Sí? Esto es simplemente un ejemplito para mostrar eso. Bien. ¿Qué va pasando? Bueno, volviendo un poquito para atrás, ¿se acuerdan que genéricamente yo a mi distancia la puedo llamar con esta letra griega que se llama xi? ¿Sí? O chi, lo pueden ver. ¿Sí? Que acá está, para tener una idea que es, cuando estamos en el caso plano, es R, es la distancia de R, digamos. ¿Sí? Del centro al punto. Cuando estamos en casos un poco más raros, ya no. Pero pensando así como que eso es R, ¿sí? Yo puedo entender que un elemento de distancia cualquiera, que es, volviendo a física 1, yo sé que velocidad es delta x sobre delta t. ¿Sí? Entonces, puedo decir que delta x es simplemente v por delta t. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo acá. Un elemento de distancia es v por delta t, pero lo que yo vengo suponiendo acá, si pongo solo esto, es que mi unidad de distancia no cambia. ¿Qué quiero decir con esto? Un metro está definido para que sea esta distancia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si mientras ustedes se están moviendo, yo digo que un metro ya no vale esto, sino que vale esto? Ustedes pueden ir a la misma velocidad, pero si yo voy cambiando la unidad de distancia,
cambia su velocidad. ¿Se entiende más o menos lo que estoy intentando decir? Sí, según de qué perspectiva lo estés viendo. Exactamente. Si vos lo ves desde afuera o desde un espacio que no se está Ahí va, enseñando, la exactamente. velocidad es mayor. Exacto. ¿Sí? O menor dependiendo de para qué lado, si lo va a crecer o Es achicar. porque eso es medio, ¿no? ¿Cómo? Es porque es velocidad media. Claro. Bueno, más o menos. No solo por eso, esto es capaz que... Bueno. Sí. Más o menos, sí. Me gusta más aquella discusión. Si vos lo estás mirando de adentro, Sí. donde vos no notás que cambia tu unidad de distancia, vos te movés siempre con la misma velocidad. Pero si vos lo mirás de afuera, donde sí ves que tu unidad de distancia va cambiando, lo ves yendo Sí, sí. a la misma velocidad. ¿Sí? O sea, no lo podés ver que recorriste más distancia en el mismo tiempo. El tema es de dónde lo ves, porque si lo ves de adentro no recorres más distancia, recorres la misma. Como la analogía del movimiento armónico, ¿no? El que, por ejemplo, si lo imaginas con un movimiento circular y vos lo ves proyectado en una línea, también a él le curvaste ahí el espacio. Ahí va, esa idea. Este R de T lo que hace es justamente dar cuenta de eso. Es un factor de escala. Me dice qué tanto voy cambiando el tamaño, la escala de mi espacio. ¿Sí? Entonces, de nuevo, más genéricamente, esto no es solamente esta parte de acá, sino que tengo que incluir una parte que me dice cómo va cambiando mi unidad de distancia, que es este R. ¿Sí? Bueno, eso es justamente lo que pasa cuando hablamos de expansión del universo. ¿De qué es lo que estamos hablando? Bueno, una de las cosas que se encontró, que ya lo vimos en la práctica 2, es que el universo se expande. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? Que Hubble lo había visto básicamente mirando las distintas galaxias. Entonces eso hace que lo que hace es que la unidad de distancia que yo vaya mirando, ¿sí?, vaya cambiando de tamaño a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que produce eso? Lo que produce es lo que llamamos el corrimiento al rojo cosmológico. Que esto lo digo rapidito porque ya lo debemos haber visto en la práctica 2. ¿Sí? Pero la idea es la siguiente. Imagínense que en un cierto momento yo emito luz en determinada longitud de onda. ¿Sí? Ustedes saben que si yo emito luz, la luz la puedo pensar como una onda, entonces la onda va a estar acá. ¿Sí? Pero, esto es cuando yo lo emito. Yo no la veo instantáneamente, como nos pasaría a nosotros, yo que sé, cuando prendo la luz y aprieto el interruptor, veo la luz, es básicamente instantáneo. Ahí no le da el tiempo al espacio para expandirse o achicarse. Pero, si yo estoy suficientemente lejos, ¿sí?, la luz va a demorar bastante tiempo en llegar hasta mí, y en ese tiempo el espacio puede haberse expandido o contraído una cantidad considerable. ¿Qué va a pasar? Bueno, imagínense que esto, que es la longitud de onda, vale una unidad de distancia. ¿Sí? Pero, pasado el tiempo, esta unidad de distancia se agrandó. ¿Qué va a pasar con la onda que yo voy a ver entonces? ¿Sí? Si la longitud de onda antes era esto, que era 1, y ahora el 1 es más largo, lo que yo voy a ver es esto. Bueno, me quedó medio feo, pero... Se te achata después. Sí, se acható también. No se debería achatar, perdón. Perdón, eso es... defectos del dibujo. ¿Sí? Pero la idea es esta, piénsenlo. Este caso está también bastante intuitivo. Dibujen una onda en un globo e inflen el globo. ¿Qué va a pasar? Bueno, la distancia es la misma onda, pero cada vez más grande. ¿Sí? Entonces, pensándolo en longitudes de onda visibles, ¿qué longitud de onda es más corta y qué longitud de onda es más larga con respecto a la luz visible? Cuando es uno más largo. ¿Sí? Entonces, este fenómeno, si el universo se expande, lo que yo voy a ver es que si yo emito una luz de cierto color, cuando yo la vea, se va a ver más de qué color. Rojo. Se ve porque la longitud de onda es más larga. A eso entonces se le llama corrimiento rojo cosmológico. Y lo pueden hallar expresado con la letra Z. ¿Sí? Que básicamente está relacionado con esta ecuación de acá, que tiene que ver con las longitudes de onda de las que hablábamos recién. ¿Sí? Recibida y emitida. Como se recibe y se emite en distinto tiempo, la escala del universo cambió en ese tiempo, y entonces hace que estas dos cosas no sean iguales. ¿Sí? Cuando se emite y se recibe básicamente en el mismo momento, estas dos cosas son iguales y el corrimiento rojo es Z. ¿Sí? Una de las cosas que hay que tener cuidado con esto es que otra de las formas que existe el corrimiento rojo es por efecto Doppler, básicamente, súper conocido. Ustedes Sí. lo conocen, el mismo que yo que sé, cuando hacen el ruido de un auto, piénsenlo para adentro el ruido de un auto, van a ver que
cuando se viene acercando es más agudo y cuando se va alejando es más grave el ruido. ¿Sí? Esa idea justamente por eso, porque cuando se viene acercando, si yo emito acá, digamos, parado arriba del auto, emito sonido con esta longitud de onda, cuando el auto se mueve, emito acá, y después lo que va a pasar es que emito acá, pero después si el auto se movió un poquito hacia adelante, entonces a esta distancia le tengo que restar lo que se movió el auto. Entonces la veo más corta. Cuando el auto viene hacia mí. ¿Sí? Pero cuando se aleja, esto es cuando yo estoy parado acá. El auto viene hacia mí. Pero cuando se aleja, lo que voy a ver yo es esta distancia más lo que se corre el auto para allá. ¿Sí? Porque yo lo veo emitir un frente de onda acá y el siguiente frente de onda que debería ser esto, pero el auto ya no está acá, está más allá. Entonces, ese es el pedacito de masa. Entonces, la longitud de onda ahí es más larga. ¿Sí? Acá se ve lo mismo. Esto también puede ser visto como un corrimiento rojo, pero no es lo mismo que esto. ¿Sí? Es distinto. ¿Por qué? Porque este estamos hablando de un movimiento real, si quieren pensarlo así, de dos cuerpos entre sí. Y este no es un movimiento real en el sentido de que todo es que se expande. No es que yo esté quieto y el otro se mueva, sino que el universo se agranda. O sea, no es un movimiento relativo, sino que es que cambió la escala del universo. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esos dos conceptos. Uno es el cosmológico y otro es el Doppler común y corriente. ¿Sí? De todas formas, no sé si por simplicidad o por hacerlo parecido al efecto Doppler, se suele hablar de un término que se llama velocidad de recesión. ¿A qué nos referimos con velocidad de recesión? Si tomamos como escala del universo la que tenemos actualmente, este corrimiento al rojo se correspondería, digamos, piensen así, el universo no se expande más y tenemos esta escala que tenemos acá. En este momento. A esta galaxia la vemos con cierto corrimiento al rojo. Si fuera causado por efecto Doppler, ¿qué velocidad tendría esa galaxia? A ese término lo llamamos velocidad de recesión. Se suele ver bastante seguido también. Y bueno, pueden expresar, ver que el Z, el corrimiento al rojo cosmológico, se puede expresar así en términos de esa velocidad de recesión. Sí. Entonces la velocidad de recesión, estamos hablando de la velocidad de la expansión del... Sí. Sí, está relacionado con eso, sí. Pero, claro, o sea, estaría mal porque no podés hacer que o sea, nosotros no estamos en un sistema fijo, nosotros ya estamos expandiéndonos a... Exacto. Por eso este término hay que tener cuidado cuando te ponen. Pero sirve bastante bien como para tener una idea aproximada, pero hay que tener cuidado. Bien. Bueno, y acá, esto es lo que conocemos como ley de Hubble, y estas son algunas deducciones a partir de la ley de Hubble, que esta es la relación entre z, velocidad y velocidad de la luz. ¿Sí? Esto vale para velocidades chicas. Y después también lo podemos relacionar con el tamaño del universo. O si quieren más que con el tamaño, con el factor de escala. El R, ¿se acuerdan que era el factor de escala? Que bueno, haciendo esta deducción de acá, también pueden hallar que el factor de escala, o sea, ahora sí, 1 metro antes, 1 metro ahora, ¿cómo se relaciona con el corrimiento rojo? ¿Sí? Bien, pero simplemente como para tener una idea clara de eso, que estamos hablando de un corrimiento del rojo cosmológico que está causado por la expansión del universo. Todo se expande, no es que yo esté quieto y veo que todo se aleja, sino que todo se expande. Bien. Bueno, esto también es una imagen que usamos en la práctica 2, que ya todos la terminamos, así que ya la deberían haber conocido, que son corrimientos al rojo vistos para distintas galaxias. ¿Sí? Este es uno de los problemas, si quieren pensarlo así, que tiene hablar cuando hablamos de corrimiento al rojo, que es a qué distancia yo puedo apreciar que realmente un corrimiento al rojo. Bueno, para yo apreciar bien que esto es corrimiento rojo está causado exclusivamente por expansión del universo, lo que tengo que asumir es que los dos cuerpos que yo estoy mirando no están interactuando entre sí. Si los dos cuerpos se están atrayendo, no solamente voy a tener el aporte de la expansión del universo que los hace alejarse, sino que también voy a tener ¿cómo se llama? El aporte de que se están atrayendo entre ellos. Entonces la distancia entre ellos va a ser una mezcla extraña. Si yo miro lo suficientemente lejos, con dos cuerpos que no están
ligados entre sí, el único movimiento relativo que va a haber entre ellos está causado por la expansión del universo. ¿Se ve eso o no? ¿Sí? Entonces, tiene que Entonces, ser una distancia suficiente para que no interactúen. exacto. ¿Sí? Yo en la clase de práctica usaba el ejemplo del ómnibus. Imagínense que ustedes van sentados arriba de un ómnibus. Si miran relativamente cerca, lo que van a ver ustedes es gente que camina por encima del ómnibus. Van a ver solamente el movimiento relativo al referencial del ómnibus, si quieren pensarlo así. ¿Sí? Con un eje XY puesto arriba del ómnibus y un movimiento en torno a eso. Pero si miran suficientemente lejos, lo que van a ver es que todo tiene una componente que es bastante parecida, que es el movimiento del ómnibus. O sea, si miran para afuera, no van a ver el movimiento de la gente caminando, sino que lo que van a ver es el movimiento del ómnibus. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, si miro demasiado cerca, voy a ver cosas locales, tengo que mirar relativamente lejos para yo poder apreciar realmente la expansión del universo. Bueno, entonces justamente cosas que no estén ligadas gravitacionalmente al mismo que estamos nosotros son cosas que están afuera de la galaxia, y no solo estén afuera de la galaxia, sino que estén bastante lejos de nuestra galaxia para que no estén interactuando con ella. O sea, lo que tenemos que mirar son galaxias lejanas. Hubo otras cosas, pero en principio galaxias lejanas. Esto es una foto con el campo profundo del Hubble, se acuerdan que ya lo estudiamos, pero la idea es que estas son un montón de galaxias lejanas donde cada una tiene marcado su corrimiento rojo. Lo que vemos más o menos es que hay un rango bastante grande de valores. ¿Sí? Acá tenemos un 0.40, 0.20, 0.09. ¿Sí? Tampoco voy a hablar valores muy chiquitos porque justamente valores muy chiquitos implican que estamos muy cerca y es justamente los que tiramos hace un rato. Y valores muy grandes, ¿qué implicaría? Que Muy lejos. Que estamos muy lejos. Y si estamos muy lejos es un problema verlo, ¿por qué? Porque justamente cuanto más lejos estés, más difícil es ver algo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahí un rango de valores que va a estar dado el valor más bajo por las cosas más cercanas que puedo ver que puedo decir que no están afectadas por nosotros, y más lejos de lo que alcanzo a ver. ¿Sí? Si no me equivoco... 4. ¿Cómo? Sí, acá sí hay 4,02, 4 más o menos es en este campo, que 4 es... Después lo echamos, pero 4 es bastante lejos. ¿Sí? De todas formas, esto no es lo más lejos que se ha alcanzado a ver. Ahora no me acuerdo si el corrimiento rojo más grande... 7. Creo que es 8. Pero leí algo de 11 la otra vuelta, que no sé si es una galaxia. Ahora, tipo, ayer vi una noticia que van a mandar un telescopio que ve más cosas que Hubble, tipo, mucho más. Sí, Cuando hay que saber sí el James Webb. ¿El cómo? James Webb. Ahí va. Porque, bueno, tiene otras capacidades. Que la idea era ver otros planetas, sí. Era para cazar exoplanetas. No, para ver planetas donde pueda haber vida como la Tierra. Claro, lo que pasa es que te sirve para muchas cosas. Te sirve para mirar cosas muy lejanas, te sirve para mirar cosas no tanto. Va a tener un sensor muy fuerte de infrarrojo. Eso. Para mirar cosas muy lejanas, lo útil es el infrarrojo. El tema que lo siguen aplazando, ahora dice que estaba para 2021 el lanzamiento. Porque siguen cortando la plata. se hace desear. Que no hay plata con nada. Tampoco le están tirando plata arriba y se apuraste. Se hace desear. Digamos que además tampoco son muy baratos esas cosas, ¿no? Sí. No es que estemos hablando de millones de millones. Bien, entonces, esto es más o menos el rango de buena manera de las cosas que vimos en la pregunta 2, es justamente eso, o de las que asumimos y después comprobamos más o menos si se cumplió o no, es que asumimos que el universo es isotrópico y homogéneo, ¿se acuerdan? Principio cosmológico. ¿Sí? Entonces, bueno, más o menos era una de las cosas que había que probar en la práctica 2. Bueno, perfecto. Apliquemos esto que hablamos entonces, que nos da la relatividad general, ¿para qué? Bueno, justamente para explicar el origen del universo y la evolución. ¿Cuál es el modelo más aceptado actualmente sobre el origen del universo? Big Bang. ¿A qué se refiere el modelo? Nosotros estamos pensando hacia adelante en el tiempo. ¿Qué pasa hacia adelante en el tiempo con el universo? Expansión. Se expande. Entonces, si lo pienso para atrás, Se contrae. En algún momento estuvo en un punto. exacto, se contrae. ¿Sí? Si voy al origen de eso, en principio, si puedo extrapolar todo, que todo funciona así, en un momento el universo tiene que haber estado concentrado en un punto en lo que en la relatividad general se llama una singularidad. Ahí va. ¿Sí? Bueno, entonces estudiamos un poquito esa singularidad, a la que llamamos Big Bang. Bueno, esta es una... estaba creo que en la presentación teórica pasada.
más o menos muestra las distintas etapas del Big Bang con muy esquemáticamente qué pasa con el tamaño del universo, qué pasa con los tiempos y cuáles son las cosas más importantes que van pasando y qué pasa con las fuerzas. Voy a explicar un poquito más esto de las fuerzas. Todas las fuerzas que ustedes pueden imaginar en el mundo se originan por 4 fuerzas fundamentales. ¿Cuáles son esas 4 fuerzas fundamentales? Débil, Electromagnética, fuerte, electromagnética. Gravedad. fuerte y Bueno. débil. Bueno, Y gravedad. ¿a qué se refiere cada una? Bueno, la gravedad ya la conocemos, lo que intenta explicar listo. Electromagnética también la conocemos, física 2, el fuego ordenado parcial. Más o menos. Sí, Pero, no, fue parcial, no sí, fue. Fue parcial. Fue sí, parcial, fue bien, bárbaro. bien. Entonces, Bueno, pero ustedes piensan así, todas las fuerzas que ustedes ven que no sean gravedad salud. son electromagnéticas. Y chao. O sea, ¿por qué estamos parados en el piso y no nos vamos hacia abajo, no atravesamos el piso? Porque las cargas que yo tengo en la planta de mis pies se repelen con las cargas que tiene el piso. Todas las fuerzas macroscópicas que no son la gravedad son electromagnéticas. ¿Por qué? Porque las otras dos fuerzas que nos quedan, la fuerte y la débil, no se llaman así, ese es como el segundo nombre. El primer nombre es nuclear. Se llaman fuerzas nuclear fuerte y nuclear débil. ¿Dónde actúan? Adentro de los núcleos. ¿Sí? Ahora después vamos a hablar un poquito más sobre ellas. Pero bueno, hoy en día nosotros vemos esas 4 fuerzas como 4 cosas separadas. La teoría dice que si vamos suficientemente atrás en el tiempo, esas cosas no eran cosas completamente separadas, sino que un poquito más atrás en el tiempo, ¿se murió? Está en eso. Ahora. Pues se desconecta, Sola. Bueno, suficientemente atrás en el tiempo, eran todas una. Él le llama la teoría del todo, como el nombre de la película de Stephen Hawking. ¿Sí? En la teoría del todo, teóricamente existe una teoría que explica las 4 fuerzas a la vez como una cosa sola. Un poquito más adelante en el tiempo esas cosas se van separando. La primera que se separa es la gravedad y las otras, las electromagnéticas y las nucleares, se mantienen juntas en la que llaman las GUT, las teorías de gran unificación. ¿Sí? Y bueno, a partir de ahí se van separando a medida que pasa el tiempo. Esta parte es teórica, ¿no? Sí, es súper teórica y Porque no solo teórica, y lo que es peor, más cuentito. Por Más eso, que te acá- tengo que contar qué pasa Ahí porque va. para entender qué pasa acá realmente vas a tener que estudiar teoría cuántica de campos y cosas de esas. Así que, para estar un rato. Acá, si estás aburrido, te pones a leer. Y poner eso en YouTube y ya. Para. Claro, esta es Física cuántica para todos. de las peores cosas que puedes hacer con este tema es ponerte a mirar videos en YouTube. Depende de dónde lo mires, porque puede llegar a ser. O sea, puede estar buenísimo, pero puede llegar a ser cualquier cosa. Esos libros que dicen matemática para tontos, bueno, física cuántica para tontos. Bueno, acá bueno, hay unos eventos que pasan a lo largo del tiempo que ahora vamos a analizar esto un poquito más en detenimiento. Esto, cuando yo lo vi, originalmente estaba en blanco, nosotros ahora en negro se ve bastante menos, ¿no? Sí. Yo no veo. Directamente, directamente. Pero, a grandes rasgos, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La idea es, el universo que vemos hoy en día tiene determinada cantidad de materia y de energía. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hacer la cuenta mental, digamos, que si el universo hoy en día tiene determinado volumen, puedo definir una cantidad llamada densidad de energía y densidad de materia. Que es la cantidad de energía que hay en el universo, la divido por el volumen, y la cantidad de materia que hay, la divido por el volumen. Esos son los valores de densidad. ¿Sí? Si yo contraigo el universo, ¿qué pasa con la materia y con la energía? O con la combinación de ambas. Se va al infinito. No la densidad, sino la cantidad de materia y la cantidad de energía. Tiene que ser igual. Tiene que ser constante. ¿Sí? Porque eso es una de los axiomas de la física, la materia se conserva. ¿Sí? O si tienen la materia y la energía se conservan. ¿Sí? Bueno, entonces si yo voy hasta el momento donde el universo está en un estado muy comprimido, ¿qué pasa con la densidad? Ahora sí. Ahora sí. Tiene infinito. Tiene infinito. La densidad de energía y densidad de materia me va a hacer referencia, justamente, podemos pensarlo así, pensémoslo con el caso de los gases ideales, capaz que es bastante ilustrativo. ¿Qué pasa si yo tengo un gas y lo comprimo?
Se calienta. Se calienta. En el universo le pasa lo mismo. Si yo tengo un universo comprimido, el universo se calienta. La temperatura yo la puedo pensar como velocidad con la que se mueven partículas. Cuanto más caliente es, más rápido se mueven las partículas. ¿Sí? Y cuanto más rápido se mueven, ¿cuál es la otra cantidad que crece en las partículas mismas? La Energía. ¿Sí? Entonces, originalmente lo que tenemos que pensar es que esto es estudiar la historia del tamaño del universo, es estudiar qué pasa con la densidad de energía, qué pasa con la temperatura del universo. ¿Sí? Originalmente, ¿cuánto valía la densidad y la temperatura? Casi infinito. Infinito. Bueno, si justamente por eso es una singularidad. Más de la temperatura del Planck, seguro. Sí. Bueno, y a partir de que el universo se va expandiendo, las cosas se van enfriando. ¿Qué pasa? A medida que yo enfrío algo, acuérdense que lo que dijimos que la temperatura tiene que ver con la velocidad. ¿Qué pasa si yo quiero mantener, yo tengo dos partículas juntas y las quiero mantener juntas, pero las empiezo a calentar? Se van a querer empezar a mover, van a tener cada vez más velocidad, cada vez más velocidad, cada vez más velocidad, hasta que en un momento se van a separar. Ahora pensémoslo para atrás en el tiempo, si yo tengo dos cosas que se mueven extremadamente rápido porque están extremadamente calientes, va a ser imposible mantenerlas juntas. Big ¿Sí? Bang. Justamente eso. La idea es que originalmente no teníamos partículas como las que nosotros conocemos porque era imposible mantener las cosas juntas entre sí. ¿Por qué? Porque tenían muy alta temperatura, entonces era imposible mantener todo juntos. Originalmente entonces lo que había era radiación. No existía materia como tal porque para la materia tengo que mantener partículas juntas y no era posible por la temperatura que había. A medida que yo voy enfriando, voy pudiendo juntar cada vez más cosas. ¿Sí? Entonces, esta lista que está acá justamente me va diciendo la complejidad de las cosas que yo voy creando. Justamente ¿por qué? Porque se enfrían y puedo juntarlas más fácilmente. Es cuando aparecería el bosón, ¿no? Ahí va, todas esas cosas no aparecen originalmente porque todavía está demasiado caliente, pero más o menos por acá es que empieza a aparecer lo primero que podemos llamar una partícula de materia. Estamos hablando de 10 a la menos 23 segundos después del Big Bang, que ustedes dicen es muy poco, pero el tiempo de Planck, que es lo más chico, es 20 órdenes de magnitud menos. O sea, muchísimo tiempo menos. ¿Sí? Pero, bueno, esta es la historia más o menos de cómo se va expandiendo. Ahora vamos a mirar un poquito qué es lo que va pasando en cada una de estas etapas. Bien. Resulta que la densidad de materia, densidad lo represento con la letra esta griega ρ, y la densidad de energía no se comportan igual. La densidad de materia, ustedes la pueden pensar como masa sobre volumen. ¿Sí? La masa es una cantidad, listo, no hay mucho problema, pero el volumen, si ustedes lo pueden pensar como una esfera, ¿cómo se expresa el volumen de una esfera? 4 tercios de pi por radio cubo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la dependencia de la densidad de materia con el radio? A la menos 3. ¿Sí? ¿Se ve? La densidad de materia entonces va como el radio del universo a menos 3. Si se pueden hacer cuentas, van a ver que la densidad de energía no va con el radio a menos 3, sino que va con el radio a menos 4. Eso quiere decir que la dependencia no es igual. Cuando el radio se hace cada vez más chico, pensémoslo, el radio cercano a cero, ¿cuál es más grande, la de materia o la de energía? La materia. No, la energía. Tendría que ser menos. No, pero si es más ¿Cuál es más chico, me queda más grande arriba. Pero si por algo a la 4 te va con un más chico que la energía porque lo estoy dividiendo entre algo más grande? Más grande la O energía. sea, el radio hace por 4 hace estoy dando la 4 y el otro estoy dando la 3. Lo estoy Pero dividiendo, la menos 4 porque lo estoy dividiendo. lo estoy dividiendo, pero por algo, estamos hablando del radio Lo del dividís universo. por algo que es más Cuando chico. estamos muy chicos, Claro, claro. El radio. el radio ¿cuánto vale? Justamente muy chico. Entonces lo estoy dividiendo con algo que tiende a cero. O sea que ¿Qué crece más rápido? ¿Algo que tiende a 0 a la menos 3 o algo que tiende a 0 a la menos 4? la menos 4. ¿Sí se ve? Entonces, cuando estamos en los orígenes del universo, cuando el universo es muy chiquitito, la densidad de energía le gana a la densidad de materia. Es lo que llamamos la época dominada por radiación. Llega un momento, que es el que está acá, que la densidad de materia empieza a ganar, que es justamente la época dominada por materia. ¿Nosotros en qué época estamos? En la época dominada por materia.
¿Cuánto vale más o menos este momento donde la materia empieza a dominar sobre la radiación? Más o menos, anda por acá, algunos miles de años. 2000, 3000 años después del Big Bang, sí. Todo esto salió de pizarrón, ¿no? Sí. Todo matemático. Sí, hasta ahora no se ha visto, hasta esta distancia no se ha visto nada. O sea, todo esto es teórico. ¿Sí? Pero bueno, más o menos, acá esto está en escala logarítmica, estos dos 10 a la 2, o sea 100, 1000, 10.000. Ven acá que está más o menos entre 1000 y 10.000, más o menos ahí entre 1000 y 10.000 años, 2, 3, 4.000 años después del Big Bang, es cuando la materia le empieza a ganar la radiación. ¿Sí? Empieza a ver la densidad de materia ser más grande que la densidad de radiación. Bien. ¿Qué es esa, el T de ahí abajo? El tiempo. ¿Pero a qué se refiere esa ecuación? Esto es el tiempo, no, la temperatura, perdón. ¿Cuánto tiene que valer la temperatura para que, y relacionado con el Z, de la actualidad, o sea, de hoy en día? Esta es la temperatura hoy en día, relacionada con la temperatura acá y qué tanto tiempo después estoy mirando. Acuérdense que el Z Es corrimiento rojo. es corrimiento al rojo, que me dice básicamente qué tan grande es el universo y eso lo puedo relacionar con el tiempo. Bien, entonces, ¿qué pasaba inicialmente y qué pasa después? ¿Qué pasa cuando está dominado por la radiación? ¿Sí? Acuérdense que, simplemente volviendo un poco atrás, esto pasó más o menos alrededor de 1000 años. ¿Qué pasaba antes de los 1000 años? 1000 años estaba más o menos por acá. ¿Sí? ¿Qué partículas tengo formadas? Tengo radiación, mucha, dominante, pero además tengo algo de materia. ¿Qué es la materia que yo tengo? Hidrógeno. Hidrógeno, helio, litio y... No, electrones Todavía no. y protones. No, pero Todavía no. solo protones. Ni siquiera tengo leptones, que son básicamente electrones, y tengo quarks, pensemos así. Tengo cosas, sí. ¿Los quarks están desaparegados? En este momento, No se sabe. no. ¿No? No, en este momento yo no. Los quarks se empiezan a... No tengo quarks, entonces tengo Claro, justamente hadrones, que es pero lo que vos, sale de combinar quarks. si tenés un quark, tenés automáticamente otro variado. No necesariamente. Entonces, Si estás en menos de 10 a 23 segundos después del Big Bang, no es suficiente como... desaparecen. Pero los quarks, ahora después vamos a ver qué son, pero son partículas mucho más chiquititas, que es mucho más difícil tenerlas separadas, se tienden a juntar muy rápido, a menos que viajen extremadamente rápido. ¿Sí? ¿Cuándo pueden viajar extremadamente rápido? Antes de este tiempo. Después de este tiempo ya se empiezan a juntar entre sí. ¿Sí? Pero lo importante es que en este momento tengo cosas que son súper sencillas. ¿Sí? No tengo átomos. No, todavía no. Tengo particulitas bien separaditas y cómo interactúan con la radiación. Cuando domina la radiación está todo todavía muy comprimido y lo que va pasando es justamente esto. Un fotón, ¿sí? Ahora pensémoslo como partícula. Un fotón, pénselo como una bolita moviéndose entre un montón de otras bolitas que andan por acá. ¿Qué pasa? Bueno, primero que nada, ¿qué energía tiene ese fotón? ¿Alta o baja? Alta, muy alta. Entonces, eso básicamente piénsalo como velocidad. Lo que va pasando es que yo tiro, y bueno, además de eso, la densidad de materia también es alta porque estamos 1000 años después del Big Bang, está todo muy comprimido. Entonces, ¿qué pasa? Yo tiro un fotón y empieza a chocar con todos lados. ¿Sí? No se puede mover demasiado antes de chocar con algo. ¿Sí? Lo que podemos decir ahí es que el universo es opaco. ¿Qué quiere decir? Que no puedo... Yo tengo un fotón acá y el fotón no puede escapar de ese lado porque va pegando por todos lados. ¿Sí? ¿Qué pasa a medida que se expande? Bueno, la distancia entre las partículas empieza a crecer y la energía del fotón empieza a bajar. Se mueve un poquito más lento, se puede mover más libremente hasta que justamente en este momento que tengo por acá se escapa. Puede pasar, puede ser que alguno choque contra un átomo, pero no es lo más común. Lo más común es que siga largo. ¿Sí? Para que se hagan una idea, imagínense que yo tengo un átomo y por allá en el fondo tiene otro átomo, lo tiramos y queremos que choque. No, justamente, es bastante poco probable que pase eso. Sí.
¿Sí? Entonces, esto es más o menos lo que pasa acá. Yo tiro un fotón para allá y bueno, ¿cuál es la probabilidad que choque con algo? Y bastante baja porque la densidad es baja. Si la densidad fuera altísima, pasaría esto. Pero acá, como la densidad es baja, puede pasar. Este momento, entonces, cuando se desacoplan la materia y la radiación, el fotón puede viajar mucho sin chocarse con otra partícula, es la que llamamos el momento que se desacopla la materia y la radiación, o que el universo se vuelve transparente. Eso quiere decir que deja pasar la luz. ¿Sí? ¿Qué produce esta radiación? Que yo tenía radiación que no podía salir, radiación que no podía salir, puede salir. El fondo de radiación cósmica. ¿Sí? No, se enfría. ¿Eh? Se empieza a enfriar un poco. Entonces. ¿Por qué? Porque empieza, la radiación se va. La radiación Es la misma, puede salir, pero pero como el universo se expande, la radiación que puede salir, digamos, la densidad de energía que tiene esa radiación empieza a disminuir. Si la densidad de energía empieza a disminuir, empieza a enfriarse. ¿Sí? Y eso justamente es la causa de por qué la temperatura del fondo de microondas que se puede observar, bueno, podés asociar con una curva de cuerpo negro que anda más o menos en los 3 Kelvin más o menos. Originalmente era mucho más alto, pero tenía que ver con que estaba todo comprimido. ¿Sí? Entonces, lo importante de esto es que en un momento los fotones pueden escapar de esa red de partículas que yo tenía y esa radiación todavía la podemos observar hoy en día. Ahora podemos hablar de la homogeneidad y todas esas cosas. Pero, bien. Siguiendo un poquito más adelante, olvídense de la predicción número 3. Fíjense solo con esto. Seguimos un poco más adelante. Tengo materia y radiación desacoplada, puedo estudiar la materia por sí sola. Perfecto. ¿Qué es lo primero que se va a formar? Ahora sí. es más simple. O sea, la materia conocida por nosotros hoy en día, lo más común, es lo más simple que pueden pensar. Hidrógeno, protones, solos. Pensemos así. Los núcleos de hidrógeno es un protón, por eso mismo. Tiene un neutrón, ¿no? El hidrógeno solo, no. El deuterio tiene. Hay un isótopo del hidrógeno que sí tiene un neutrón que se llama deuterio, pero el hidrógeno solo es un protón. Mira, Es el hidrógeno pesado. Incluso tenés el tritio que es con dos neutrones y un protón. Pesa 3. Pensándolo en... Es útil en este momento volver a pensar en química del liceo, cuando hablan de masa y número atómico. ¿Se acuerdan qué era cada una de esas cosas? sí. La masa, el número atómico, ¿qué era? La cantidad de protones. El número de protones. ¿Cuál es el número atómico del hidrógeno? En cualquiera de sus isótopos es 1. Si fuera 2, sería helio. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? Ahora sí. ¿Sí? Distintos. Yo tengo un protón, pero le voy agregando o sacando neutrones, tengo lo que llaman distintos isótopos. ¿Sí? Un protón y 0 neutrones tiene número 1 y masa 1. Un protón y un neutrón tiene número 1, pero masa 2. ¿Sí? ¿Se ve? Es bastante útil hablar de la masa en términos así de unidades en cuanto a la masa del hidrógeno. Bien. Genial. Entonces yo originalmente voy a tener hidrógeno. Pero resulta que si yo miro lugares donde no espero encontrar mucha recombinación de cosas, nada, lo más primordial que yo puedo ver, también voy a encontrar helio. Que el helio es justamente el número atómico 2, masa atómica puede ser, lo más común es 4. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde salió ese hidrógeno? Ese helio. Bueno, lo que encontramos nosotros es que si yo miro en los lugares más... bueno, primero que nada, ¿cuáles son las posibles fuentes para producir helio? Fusión nuclear de hidrógeno. Fusión nuclear de hidrógeno, o sea, ¿y dónde se produce la fusión nuclear del hidrógeno? En estrellas. O sea, un ejemplo es, no necesariamente los núcleos, sobre todo para estrellas grandes, pero en estrellas, genéricamente. Dale. Perdón, es de química. Dale. Me perdí un poco. Hidrógeno es H. Sí. H2 es... H2 H2 es hidrógeno. es hidrógeno. Sí, es E, hidrógeno. He. Lo que te cambia entre un átomo y otro es el número de protones. Pero el tiene 4, esa pregunta. El helio tiene masa 4, Ah, pero tiene 2 protones y 2 neutrones. ahí está, el 4. ¿Sí? El berilio tiene 4 protones. La posición en la tabla periódica te dice cuántos protones tiene. Hidrógeno 1, helio 2, litio 3, berilio 4, Carbono. Hidrógeno, helio, litio, berilio, boro. oro, carbono.
Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, agua. Claro. ¿Sí? Después la masa sí es más, lo ponemos variable. Bueno, entonces dijimos que las posibles fuentes de helio, principalmente, lo pueden pensar como originado en estrellas, ¿sí? Por fusión del hidrógeno, se genera helio. Y la otra fuente posible es helio que había en el origen antes de que hubiera estrellas. ¿Sí? Si yo lo pienso como esas dos, tengo el hidrógeno que veo hoy en día es el que produjeron las estrellas y el que había antes de que hubieran estrellas. Pregunta totalmente normal. En nebulos estelares, ¿se puede detectar helio además por decaimiento radiactivo de algunos elementos que se pueden formar con elementos de supernova? ¿Puede dar algo? Sí. ¿Esa cantidad? ¿O es calculable pero especial? Ni idea. Pero es calculable probablemente. Lo que pasa es que él preguntó por el decaimiento radiactivo, que puede ser otra fuente. ¿Se acuerdan que esto lo habían visto en química? ¿Cuántos tipos de radiación encuentran? ¿Existen? ¿Se acuerdan? Radiación. 3, ¿no? Alfa, beta y gamma. Ah, ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? La alfa son los dos protones y los dos neutrones. O sea, alfa es dos protones y dos neutrones. O sea, es helio. Entonces, existe una tercera fuente de helio que es justamente el decaimiento radiactivo de núcleos que decaigan como alfa. Pero me suena que sí, eso debe ser bastante marginal. Sí, Dale. O sea que lo que nos está llegando son átomos de helio. No nos está llegando. Que podemos encontrar por ahí. Bueno, Si pero estuviera radiación. llegando mucho estarías muerto. Sí. Pero, No, les para la piel bastante. pero, Sí, les parece una hoja de papel. o sea, hablo de la Tierra. Sí. Estamos hablando de radiación. O sea, Ojo, porque yo estoy hablando de radiación y eso es radioactividad. Claro. Ojo. ¿qué cosa? El decaimiento de un núcleo a otros núcleos es el proceso que llamamos radioactividad, que existen tres tipos: alfa, beta y gamma. Radiaciones, fotones. Está bien. Gracias. ¿Sí? Olvidándonos de la radioactividad, entonces, nosotros dijimos que hay dos fuentes de helio: el que producen las estrellas y el que había originalmente. ¿Sí? ¿Qué encontramos? Que bueno, el medio interestelar y estrellas jóvenes. Las estrellas jóvenes son estrellas que se crearon hace poco. ¿Hace cuánto se crearon las primeras estrellas? Bueno, hace mucho. Entonces, estas estrellas jóvenes no son material viejo, sino que son material que ya formó una estrella, ya se destruyó y ahora está formando otra. O sea que este material, en principio, puede estar contaminado por lo que se fue generado, ahí va, por lo que se llama metales. Porque los astrónomos es bien fácil la química. Existe hidrógeno, helio y metales. Bien. La química es bastante más sencilla. Hay tres tipos. Chao. Y encima la L no puedo poder, o sea, no te perdés. Bien, entonces, acá lo que encontramos es que la cantidad de helio con relación a hidrógeno, bueno, de helio hay menos que de hidrógeno, eso es suena bastante lógico, pero de todas formas hay un cuarto, un tercio de helio. Pero decimos, bueno, está capaz que esto es porque esto capaz que tiene una contaminación muy grande de estrellas que ya hubieron. Vamos a ver cosas más viejas. Bueno, las cosas más viejas son las galaxias más lejanas, porque galaxias más lejanas estamos hablando de que eso debe haber demorado mucho tiempo en llegarnos la luz. Eso quiere decir que estamos mirando hacia atrás en el tiempo. Sí. ¿Sí? Entonces, eso no le da el tiempo para crear una estrella que se muriera, volver a formar una estrella. ¿Sí? Entonces, esto debe ser bastante el promedio. Bueno, encontramos que sigue habiendo como un cuarto de helio. Y no solo eso, sino que cálculos teóricos nos dicen que la producción de las estrellas puede explicar solamente alrededor de un 5, que este cociente de alrededor de este número, pero da bastante más. ¿Sí? Entonces la pregunta es, bueno, tengo ahí una cantidad que es más o menos la cuarta parte, o sea, yo tengo 3 hidrógenos, bueno, más o menos hay un helio, ahí metido en el medio. ¿Sí? Eso es lo que le dicen, lo que la profe dice la receta. Claro, la receta como el Ah, 25. No, para hacer estrellas, no era Sí. la receta de hacer. Puede ser, sí. Bueno, pero lo importante es que tenemos un montón de helio, que la posibilidad que nos queda es que este helio haya surgido originalmente, o sea, después del Big Bang, sin que haya mediado una estrella de luz. ¿Es posible que nuestro modelo genere esto? Vamos a ver. Vamos a tratar un poquito de física de partículas.
Física de partículas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, ¿cuáles son las partículas que en el liceo nos enseñaron que eran las primordiales? Neutrón, electrón y protón. Esas tres. Resulta que esas tres eran las partículas elementales. No por mucho tiempo, para que se hagan una idea, los neutrones se encontraron como en 1931, 33, algo de eso. O sea, no es que sean, desde siempre sabemos que hay estas cosas, sino que son relativamente nuevas. Bueno, resulta que la novedad no duró demasiado tiempo, sino que unos 40, 50 años después, se propuso de que esas no son las partículas elementales, sino que hay algo más elemental todavía que eso. No que los electrones, porque los electrones sí son elementales, hasta donde sabemos, pero sí que los protones y los neutrones no son elementales, sino que están formados por algo más chiquito todavía. ¿Qué son esas cosas más chiquitas todavía? Lo llamamos quarks. ¿Cuál es el problema que tiene trabajar con quarks? ¿Cuál es la carga del protón? 1. Nosotros hicimos todo la electrostática, digamos, pensando, hay toda una parte que dice que la carga del protón es 1, la carga del electrón menos 1. ¿Por qué? Porque pensamos que eso era primordial. Pero, si el protón está compuesto por cosas, ¿cuáles son la carga que tienen que tener esas cosas? Y Una fracción de 1. tiene que ser una fracción. Ahí tenemos un ligero problema. Porque en liceo, en cuarto, tienen que haber visto que la conservación dice que vos no podés tener, vos podés tener una carga de protón, 2 cargas de protones, 3 cargas de protón. No. Los quarks tienen fracciones de eso. ¿Cuántos son esas fracciones? 1/3 y 2/3 y lineario. Menos 1/3 y 2/3. ¿Cuáles son, digamos, con estos ingredientes? Yo hasta ahora venía conociendo 3 ingredientes, que son los electrones, que siguen siendo partículas fundamentales, y los protones y los neutrones, puedo ver que están compuestos cada uno por 3 quarks, pero que son combinaciones de 2 tipos de quarks más. Los quarks U y los quarks D. No sé si ve algo, pero U y D. Un protón tiene 2 U y 1 D. Ahí va, justamente. El U tiene carga 2/3, el D tiene carga menos 1/3. Si yo junto 2 U y un D, Tengo un protón. ¿qué carga tiene eso? 1. ¿Cuánto tercios menos 1/3? 1, perfecto. Y si yo junto un U y 2D, 0. ¿qué es eso? Neutrón. Un neutrón. ¿Se ve? Yo puedo hacer combinaciones de ese estilo y encontrar las partículas que yo considero fundamentales. Bueno, después que se descubrió que esos ingredientes se fueron ampliando y que no tengo solamente 2 quarks y un electrón, que vendría a ser lo que llamamos la primera generación de partículas, sino que existen otras 2 generaciones. ¿Sí? ¿Por qué fueron tan...? O sea, estas son bastante nuevas, que estamos hablando de 20, 30 años, no más que eso. ¿Por qué demoraron tanto en descubrirlas? Porque toda la materia que nosotros vemos en el día a día está formada por esto. Por la primera generación. La otra es cosas que puedo generar en principio en Condiciones muy específicas. sí, en condiciones como súper específicas. También se puede generar, digamos, naturalmente, pero es bastante raro. Y bastante... Agarra un neutrino. Claro. Bien, y no solo eso, sino que también, además de los electrones, que son estos 3 que hablamos, tenemos una partícula más, que es la que llamamos, últimamente ha ganado bastante popularidad, que son los neutrinos. ¿Qué son los neutrinos? ¿Saben? Más o menos, no tienen ni idea. No sé bien la explicación, pero sé que se da el decaimiento de un neutrón. Sí. Se lleva el neutrón. ¿Se acuerdan que dijimos que había 2 fuerzas nucleares? Sí. La débil y la fuerte. Bueno, la débil y la fuerte, ¿en qué se diferencian? La fuerte, para eso vamos a tener que hablar de quarks. ¿Qué pasa con un protón, por ejemplo? Dijimos que está hecho con qué? 2 y 1 D. 2 U y 1 D. ¿Qué pasa si lo pensamos electroestáticamente? Es poco eficiente. ¿Sabes por qué? Tengo 2 U que tienen carga positiva y un D que tiene carga negativa. Y no solo eso, sino que los U son más grandes que el D. Entonces, ¿qué va a pasar si miro solo la electroestática? Eso, de esa configuración. Se separan. Se van a separar. Entonces, si miro solo electrostática, el protón no es estable. Lo cual sería un problema porque no existiría la materia, básicamente. Pero, bueno, partiendo de la base que existe materia, tiene que haber algo que mantenga el protón junto. La fuerza nuclear débil. La fuerza.
La fuerza nuclear fuerte lo que hace es, justamente lo que está acá, es una fuerza que se da solamente entre quarks, ¿sí? Y que es atractiva. No solamente es atractiva, sino que en cierto rango crece con la distancia. Crece con la distancia. O sea, funciona como un resorte. Cuanto más lejos está, más te tira hacia adentro. Después de cierto rango, el resorte se rompe y se le puede separar. Pero dentro de cierto rango, crece con la distancia. ¿Bien? La teoría de campos actual nos dice que cada fuerza está interactuada, digamos, yo para avisarte que yo soy un quark, tengo que ser otro quark que estoy ahí, no le grito, sino que le tiro otra partícula que le llamamos mediador. Los mediadores de la interacción nuclear fuerte son lo que llamamos gluones. Justamente viene del inglés glue, que es cascola. ¿Sí? Van a ver que está acá. Sí, Me encantan los nombres de las sí, cosas, son muy originales los nombres. Los nombres de los quarks son cualquiera, ¿no? Sí. Está buenísimo el nombre de quarks. U, D, que es up y down. C y S, charm y strange, o sea, encanto y extrañeza. T, top y B, bottom. También era... Como no me acuerdo arriba de de y abajo de. Es una preposición, pero. Quiere decir básicamente lo mismo que faltando, pero. Sí. Queda otro nombre. Sí. Bueno, hasta acá entonces los fuertes, la interacción fuerte media, digamos, entre quarks, ¿sí? Esos quarks no solamente tienen carga, sino que tienen otra propiedad que llamamos, acá empieza la complicidad. Además de eso, tienen otra propiedad que se llama color, que no tiene nada que ver con el color de verdad, pero sirve porque existen 3 colores, ¿sí? Y resulta que cualquier partícula que yo vea no puedo tener color. ¿Cómo puedo conseguir eso? Con un color y un anticolor, o mezclando todos los colores. ¿Cómo? Le tenían que poner un nombre y le pusieron color. Claro, es otra propiedad que te dice que vos solo vas a poder ver acá, digamos, partículas que tengan carga entera, no partida, y sin color. Color, esta propiedad nueva. ¿Cuáles son las formas de que yo tenga un color rojo, tenga otro quark, en este caso, color rojo, y este quark tenga un color antirrojo? Entonces el color de eso es nada. O, si junto 3, si tengo color anticolor, no puede ser porque me sobra uno, entonces es uno rojo, uno verde y otro azul, que entre los 3 forman blanco, no hay color. Es justamente, le pusieron color porque permite hacer esto, pero no tiene nada que ver con el color. De verdad. Bien, entonces esto es más o menos la fuerza nuclear fuerte. Ahí montamos un poquito, pero tenemos esa otra particulita, estas dos particulitas que no son mediadas por la fuerza nuclear fuerte. ¿Por qué? Porque no son quarks. La fuerte solo actúa entre los quarks, que lo que molesta a ellos es la débil. La débil, necesitamos otra propiedad de las partículas, que se llama sabor, que si color no tenía nada que ver con el color, el sabor menos tiene que ver. Pero bueno, funcionan de otra manera. Lo importante es que los mediadores, bueno, hablando de mediadores, ¿se acuerdan que dijimos que de la fuerte son los gluones? De la electromagnética son los fotones, que representan la letra gamma, gluones, y de la débil existen 3 otros mediadores que son... Todos los mediadores son agrupados dentro de un gran grupo que se llaman bosones, de ahí el bosón de Higgs es uno de los que está ahí. Pero los 3 bosones de la fuerza nuclear débil son el W+, el W- y el Z0. ¿Por qué se llaman así? Bueno, porque este tiene carga positiva, este tiene carga negativa, este tiene carga neutra. ¿Sí? La fuerza nuclear débil afecta tanto a los quarks como a los leptones, que los leptones son estos de acá, ¿sí? O sea que molesta ahí, y además es, digamos, siempre que vean un neutrino metido ahí en el medio, estamos hablando de fuerza nuclear débil. ¿Qué es Un neutrino es una partícula que tiene bastante atención porque no tiene carga, no interactúa con nada, básicamente. Interactúa solo a través de la fuerza nuclear débil, que es muy débil y es muy difícil que pase. Entonces, por ejemplo, dicen que un neutrino
promedialmente puede atravesar una placa de un año luz de plomo, por ejemplo. Vos pones una placa de un año luz de espesor de plomo, tirás un neutrino y en principio podría salir completamente de aquel lado. Sin ningún tipo de interacción en el medio. Cebosa. O sea, ahora mientras estamos hablando, existen una gran cantidad de neutrinos que nos están atravesando a nosotros y nunca nos van a hacer nada, lo más probable. ¿Sí? Los detectores de neutrinos son una cosa asquerosamente grande. Sí, justamente porque los detectores de neutrinos, hay uno que... Sí, porque los neutrinos... básicamente muy grande. Hay uno que se llama Siberia, ahí que tiene. no está en Siberia, en la Antártida, Ah, mirá, pensé que estaba en el... que se llama Ice Cube, que básicamente es, lo que hicieron fue enterrar detectores de hielo a mucha profundidad en la Antártida y dejarlos ahí hasta que en algún momento algo les choque. Lo que pasa es que no detectan exactamente ¿De dónde? Detectan la presencia. ¿cómo se llama? El neutrino, sino que el neutrino cuando interactúa con algo genera una cascada de cosas. Porque interactúa con algo, ese algo interactúa con otras cosas y genera otras cosas. Entonces todas esas cosas captan como esa cascada y volviendo para atrás ves el neutrino. Sí, la consecuencia de... ¿Cómo? ¿Ves la Sí, consecuencia? claramente. Pero todos los detectores de neutrinos son ese estilo. Son cosas que están enterradas abajo a muchos kilómetros para que no te afecte nada, que lo único que llega hasta ahí son neutrinos. Son cosas que son súper estables, que las dejas ahí y se van a quedar ahí por mucho tiempo, pero 2x3 ves algo raro. Eso es un neutrino. Por ejemplo, hay otro que también ahora se puede conocer, creo que está en Japón, que es un tanque de agua que es tipo de, no son disparates, tipo 100.000 litros, metido en una mina a 13 kilómetros bajo tierra. Y estudiás ahí qué le pasa. Bien, pero la fuerza nuclear débil, Sí. ¿cuáles son lo que vemos de ella? Lo que vemos, la fuerza nuclear débil es básicamente responsable por la existencia de neutrinos. Digamos, los neutrinos no se explican de otra manera que no sean interactuando a través de la fuerza débil, que en principio son con lo único que interactúan, con la fuerza nuclear débil. Por eso es que pueden atravesar un coso de plomo así tan fácilmente. ¿Y por qué son tan importantes ahora los neutrinos? Porque resulta que, como ven que está acá, dice que tiene masa baja. Hasta hace poco era un tema de discusión bastante amplio si los neutrinos tenían masa o no. Había gente que decía que sí tenían masa, había gente que decía que no tenían masa. Bueno, resulta que se encontró que tienen una pizquita de masa, pero eso genera consecuencias bastante importantes. La velocidad de la luz y todo eso. Exacto. Que tiene que ver, por ejemplo, con de la luz. Para viajar a la velocidad de la luz, exactamente a la velocidad de la luz, tu masa tiene que ser cero, como lo pasa con un fotón. Y es un viceversa. Si viajas a la velocidad de la luz, tu masa es cero, y si tu masa es cero, viajas a la velocidad de la luz. Estos no viajan a la velocidad de la luz, pero casi. Y bueno, además de eso, por ejemplo, pueden explicar cuántos neutrinos hay y muchísimos. Entonces pueden explicar una parte de la masa que no vemos, puede ser de neutrino, porque no la podemos detectar con casi nada, entonces pueden ser un candidato ahí. Bueno, pero acá más o menos unas propiedades acá de las fuerzas fundamentales. Acá están las 4 fuerzas, ¿sí? Que básicamente para tener una idea de por qué llamamos así a las fuerzas, sí, a la fuerza electromagnética le ponemos como una medida de qué tan fuerte es uno. La débil y la de gravedad van a ver que son bastante más débiles. Estamos hablando de la de gravedad 10 a 40 veces más débil que la electromagnética, que eso es bastante. Y la débil, bueno, 10.000, 100.000 veces, 1.000.000 de veces más débil que la eléctrica. O sea que sí, son realmente débiles. Sin embargo, la fuerte, bueno, es bastante más fuerte. Decenas de veces más fuerte que la electromagnética. Justamente por eso puede mantener al núcleo todo juntito. Bien, todo esto aquí iba. Bueno, esto es lo que pasaba con la unificación, lo que yo les había dicho que originalmente, más o menos 10 a la 40, 10 a la 50 segundos después del Big Bang, a la menos 40, a la menos 50 segundos, o sea, nada de tiempo, eran todo una fuerza sola, pero esa fuerza se fue separando en muchas cosas. Pero todo esto aquí iba. Bueno, lo que quiero es que no se olviden de que estamos queriendo hablar del helio. Todo esto es lo que necesitamos para hablar del helio. Cierto.
¿Sí? Esto, bueno, vamos a ver si después lo precisamos. Bien. Física de partículas, seguimos un poquito con esta introducción bien rapidita. Nosotros tenemos que hay un montón de cosas que se tienen, hay un montón de propiedades que se tienen que conservar. Entre ellas, la masa, o lo que es lo mismo, la energía, en una reacción se tiene que conservar, y después se ha descubierto que hay otras cosas que también se tienen que conservar. Por ejemplo, la carga se tiene que conservar, y bueno, otras propiedades ahí más de... ¿A qué le llamas conservar? Que antes de que ocurra un fenómeno, estas propiedades, estos magnitudes físicas, masa, carga, no sé qué, tiene un valor, después el valor tiene que ser el mismo. No importa que haya pasado en medio, el valor tiene que ser el mismo. ¿Sí? Entonces, la carga se tiene que conservar. Y bueno, y después hay otras cosas que son cosas más esotéricas. Por ejemplo, hay uno que llamamos número bariónico, que se refiere a justamente si esto está hecho de quarks o antiquarks, cosas así, que se tienen que conservar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un fotón viajando por acá, muy contento, viene viajando. Ese fotón, lo que puede pasar es que espontáneamente, siguiendo esta relación, pase de ser energía puramente, porque el fotón no tiene masa, pase a que convierta esa energía en masa. ¿Sí? ¿Se ve eso? Puedo convertir acá, yo qué sé, pensémoslo, un electrón. Pero ¿qué pasa acá con esta reacción? La reacción ocurre acá. No sé qué pasa. También se crea un antielectrón. ¿Por qué? La masa, podemos pensar que se conserva. El fotón traía cierta energía, a través de esta relación, esta energía se convirtió en masa, listo. No tiene que haber disminuido la velocidad para que lo pase. En sí esta ecuación está incompleta, le falta este pedacito acá. Claro, porque eso es un reposo, ¿no? Esto es un reposo. Esto tiene que ver con la velocidad que tiene. Si yo voy con cierta energía, esto es cuadrado. Si yo voy con cierta energía, esto tiene que ver con cuánto pesa estando quieto y esto tiene que ver con la energía de su movimiento. Está, entonces, usando esa ecuación puedo ver que la energía y masa se puede conservar ahí. Pero ¿qué pasa con la carga? ¿Cuál es la carga del fotón? No. Cero. Sí. ¿Cuál es la carga del electrón? Uno. Menos uno. Entonces, esta reacción no puede pasar, porque no se conservó la carga. Para que pase esta reacción, tiene que haberse creado lo mismo, pero con todas las propiedades que tenía el electrón para el otro lado. Si el electrón tiene carga positiva, tiene que haberse creado uno con carga negativa. Y si existe algún otro número que se conserve, también tiene que estar compensado ahí. ¿Sí? Estas dos, entonces, son la misma partícula, pero distinta. ¿Sí? ¿Se ve? Eso como que tiene las mismas propiedades, pero cambiadas de signo. ¿Sí? Entonces, a estas dos partículas las llamamos partícula y antipartícula. ¿Sí? Está, perfecto. Entonces, esto me conserva todas las propiedades que quería conservar. Buenísimo. ¿Cuál es el problema de esto? Que no, es teórico, no te da idea. No necesariamente lo podemos conservar, pero esto lo que tiene bueno es que también vale al revés. Claro. Cuando se aniquila. Este proceso también vale. Carga cero, tanta energía, está perfecto. Pero el universo que nosotros vemos ¿puede estar hecho de materia y antimateria? No, ¿Por qué? porque estaría aniquilado. Si estuviera de materia y antimateria pasaría esto en cada momento. No veríamos materia sino solamente fotones. Entonces nuestro universo está hecho por uno de los dos. Elegimos decirle materia, porque antimateria suena feo. ¿Sí? Pero siguiendo esto, o sea, partimos que nuestro universo tiene carga neutra, ¿no? No sabemos. ¿Por qué?
Pero lo importante es que el universo está hecho de solo uno de los dos. Lo que yo dije acá es que el fotón crea tanto materia como antimateria. Entonces, la pregunta es, si un fotón crea materia y antimateria, ¿Dónde está la antimateria? ¿por qué solo veo materia y no veo antimateria? Bueno, eso es justamente uno de los problemas actuales que no tiene una solución clara. ¿Sí? Pero me va a afectar este tema del helio que queremos ver ahora. Bien. Entonces, lo que yo tengo es que mi fotón, que viene con cierta energía, puede crear partículas. Que esas partículas tienen que ser materia y antimateria. Bien, entonces esto que estábamos hablando de acá es que básicamente existe una ligera inhomogeneidad, ¿sí? En el cual toda la materia y antimateria que se creó se destruyó enseguida, o sea, le pasó esto y después le pasó esto, salvo 1 en 10 a la 9. 10 a la 9 son algo así como... ¿Cómo? 1000 millones. ¿Sí? O sea que de 1000 millones de veces que pasó esto, Te queda una le faltó esto, por algún motivo, porque no sé por qué. Pero por algún motivo, de 1000 millones, una no. Ese 1, multiplicado por todos los fotones que había, es toda la materia que nosotros vemos hoy en día. O sea, por algún motivo las leyes que acabamos de decir no funcionaron. Sí. Exactamente. Bien, entonces ya tenemos por qué se creó, tenemos la materia de dónde salió. Toda la materia salió de esa pequeña partecita en 1000 millones, 1 en 1000 millones, que sobró. Eso es lo que vemos hoy en día. Ahí es toda la materia que tenemos. Bien. ¿Qué le pasa después? Bueno, esa materia se puede ir combinando, por ejemplo, formando quarks, después de los quarks forman protones y neutrones. Los protones y neutrones no son dos cosas estables completamente, sino que pueden ir de un lado para el otro. ¿Cómo? A través de la fuerza nuclear débil. ¿Sí? El protón y el neutrón tienen básicamente la misma carga, salvo un chiquitín ahí. Ese chiquitín, ¿a qué corresponde básicamente? Bueno, a la energía del electrón y del neutrino. A grandes rasgos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo originalmente, las partículas fundamentales que yo tenía eran quarks que se pueden combinar y formar protones y neutrones. ¿Sí? Esos protones y neutrones, cuando todo es suficientemente energético, les ocurre esta relación. El protón se encuentra con un electrón, pim, pasa a ser un neutrón. Pero el neutrón después se encuentra con un antielectrón, o sea, un positrón, y pasa a ser un protón de nuevo. Y ese protón vuelve a iniciar acá. Entonces vos tenés que, vas de un lado para el otro, tenés protones y neutrones, protones y neutrones, protones y neutrones. ¿Sí? ¿Hasta acá bien? ¿Más o menos? ¿No? Sí. El electrón ese positivo es el que estábamos hablando recién. Sí, ahí va, el positrón. Electrón positivo, positrón. Bien. Ahora, ¿qué pasa? La cantidad de cada uno que tengo, cada uno de estos que tengo de neutrones o de protones, no necesariamente es la misma. Aunque esto pueda ir de los dos lados, hay alguna de estas reacciones que puede estar favorecida. ¿Por qué va a estar favorecida esta... ¿cómo se llama? Alguna de estas dos reacciones? Porque, como yo les dije recién, la masa del protón y la del neutrón no son iguales. En el universo, ¿qué es lo que tiende a pasar más? ¿Algo que tiene mucha energía o algo que tiene poca energía? Mucho. Todo lo contrario. El universo es vago. Ah, El universo minimiza la energía. perdón. ¿Sí? Entonces, las cosas que tienen menos energía es más fácil que ocurran. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estas dos es más fácil que se produzca? ¿Que se produzcan protones o que se produzcan neutrones? Neutrones. ¿Por qué? Los neutrones tienen menos energía que un protón. Al revés. Los neutrones pesan más. Los neutrones, esto no está bien, pero puede servir para pensarlo. Los neutrones son el protón más un electrón. Más un electrón y un neutrino. ¿Sí? Entonces, el protón es más liviano que el neutrón. ¿Sí? Ojo, no está del todo bien, pero puede servir para explicar. ¿Sí? Entonces,
existe una pequeña preponderancia de los protones sobre los neutrones justamente porque pesan distinto. Como el protón es más liviano, hay una pequeña preponderancia del protón. ¿Sí? Básicamente lo pueden sacar de esa relación de cuántos neutrones y cuántos protones hay originalmente, se puede salir de esta relación. ¿Sí? Ven que acá está relacionado con la temperatura, que tiene que ver con la energía que existe, la energía disponible en el universo está dada por esto. Entonces, a partir de esa energía, ¿qué puedo crear? Energía. Es KT, donde T es la temperatura y K es la constante de Boltzmann. ¿Sí? Bien, entonces tengo de pique tengo un poquito más de protones. Bien. Genial. Profe, Sí. ¿puede ser que cuanto más masa tengas, menos temperatura tiene el universo? Depende de qué estás mirando. Si es K por T y dijimos que la energía tuvo que haber sido igual. Sí. Depende en este sentido. Si miras esta ecuación de acá, Sí. si vos tenés cierta cantidad de energía disponible, si creas algo muy masivo, vas a tener poco de esto. Que esto es el movimiento. El movimiento es la temperatura. Entonces, más o menos sí. Si estamos hablando de que es una reacción con energía disponible ilimitada, sí. Pero, ojo. Pero sí, en principio, bueno, por ahí. Bien, ¿qué pasa? Entonces, una de las dos propiedades, una de las dos reacciones que tenemos acá, es más fácil que pase. No solo eso, sino que otra de las leyes que nos dice la física de partículas es que acá se puede hacer algo parecido a la química. ¿Sí? Si yo tengo esta reacción acá, yo puedo cambiar las cosas de lado, pensándolo en matemática nomás. Entonces, esta reacción ahí. Ahí. La rayita arriba quiere decir anti. Es un antineutrino. Esto es un anti. O sea, un positron. Esta reacción yo la puedo pensar como una especie de ecuación matemática donde puedo pasar el electrón para el otro lado cambiándole el signo. ¿Qué es el B? Esto es un neutrino. Este de acá son neutrinos. Pero Neutrino, como antineutrino. Ah, no. Cada partícula tiene su anticuerpo. ¿Sí? Esta ecuación la puedo despejar y me da esto. Le cambié el signo al electrón. ¿Se ve? Bueno, resulta que... Al positron. ¿Eh? Al positron. Sí. Ahí va. El neutrón, entonces, es esta ecuación de Cauchy. El neutrón no es estable por sí solo, sino que el neutrón decae. ¿Por qué? Por esta misma idea de que el neutrón no es el estado base, digamos, sino que tiene un poquito más de energía. Entonces, si estás en un estado excitado, tarde o temprano vas a decaer. ¿Sí? ¿En qué decae el neutrón? En esto. Entonces, bueno, ¿y cuánto tiempo demora en decaer? Bueno, más o menos, cada neutrón demora unos, dice por acá, ¿dónde dice? 890 segundos. 900 segundos, o sea, 12 minutos. ¿Sí? Un neutrón por sí solo, ahí, en 12 minutos desaparece. ¿Qué pasa si desaparecen los neutrones? Los protones se van de bomba. No existe la materia. No, O sea, la única materia que existe es el hidrógeno. Lo cual es un problema para la existencia de la vida. Pero por suerte, no solamente los neutrones no les pasa solo esto, sino que existen otras reacciones que hacen que el neutrón se combine para formar otras cosas más grandes donde no decae. ¿Qué son esas cosas más grandes que forman el neutrón para no decaer? Los núcleos atómicos. Bien. ¿Sí? ¿Se va entendiendo ahora el recorrido que vamos siguiendo? Tenemos creación de partícula-antipartícula. Primer problema, se crea tanto partícula como antipartícula. Tiene que haber algo ahí. Lo que necesitamos es 1 en 1000 millones nomás. Supongamos que lo conseguimos. Tenemos 1 en 1000 millones de donde no se crea la antipartícula. Tenemos nuestras partículas que van creando quarks y después van creando protones y neutrones. Problema número 2. Bueno, problema no. Primero, propiedad número 1, hay más protones que neutrones. ¿Por qué? Porque el protón lleva menos energía.
Problema número 2, los neutrones que hay tienden a decaer bastante rápido. O sea, estamos hablando de que el universo tiene algunos miles de millones de años, en 12 minutos es bastante corto el tiempo. ¿Sí? Entonces, en principio, hoy en día no deberíamos ver ningún neutrón si pasara solo esto. Claro, si es el neutrón aislado. Si es el neutrón solito, aislado por ahí. Pero por suerte, en algún momento, esto es lo que decimos acá, si no le pasara nada más al neutrón, si el neutrón pudiera andar ahí solito, no habría más neutrones. Hoy en día todo lo que veríamos sería hidrógeno. Bueno, veríamos, tampoco es un poco amplio, no habría nada, básicamente, es solo hidrógeno. Pero por suerte, existen reacciones en las que el neutrón sí se puede meter adentro de algo que lo proteja, que no decaiga a través de esto. ¿Qué es eso? Un núcleo. ¿Sí? Bueno, resulta que si yo junto lo que preguntamos hoy, un protón y un neutrón, ¿qué voy a obtener yo? Deuterio. ¿Qué deuterio qué es? Es hidrógeno pesado. Hidrógeno porque el número atómico sigue siendo 1, la carga de eso es 1, pero la masa no es más 1, como antes, sino que es 2. ¿Sí? Bueno, se produce a través de esta reacción de acá. Genial. Si yo tengo cierta temperatura, que está más o menos acá, 1000 millones de Kelvin, más o menos 100 segundos después del Big Bang, ¿sí? Esta reacción tiende a suceder, o sea, ven que esto va para los dos lados. Entonces, en un momento la reacción va a tender a pasar más para este lado y en otro momento va a tender a pasar más para este lado. ¿Cuándo tiende a pasar más para allá? Cuando la temperatura vale esto, ¿sí? Que básicamente 100 segundos después del Big Bang. Hasta, por lo menos, hasta como máximo 100 segundos después del Big Bang. O sea que el deuterio primordial se formó en los primeros 100 segundos de vida del universo. ¿Sí? Perfecto. Eso entonces me saca un poco de los neutrones que tenía antes. Ahora tenemos, entre el decaimiento y la formación de deuterio, esta es la relación que hay entre neutrones y protones. ¿Sí? ¿Está bien? Dale. ¿Puedes explicar esa ecuación? ¿Está? Sí. Esta es simplemente, vos tenés un protón y un neutrón por ahí solito, el neutrón por ahí solito decaería. Pero la verdad es que dijimos que hay alguna reacción que hace que se junte con algo y que no decaiga. Sí, es justamente esta. Pero se atraen básicamente por fuerzas nucleares. O sea, si yo los logro poner suficientemente cerca para que se atraigan por fuerzas nucleares, van a formar el tema. ¿Esa no es la fuerza débil? ¿Está? No. La fuerza, la fuerte. La fuerte no es con protones. Y Digo, el- con quarks. Claro, y los neutrones Claro. también tienen quarks. Los neutrones y los protones son formados por quarks. Si yo lo acerco suficiente, puedo pensarlo no como la protón y neutrón interactuando, sino como... Quarks intelectual. ¿Sí? Tengo una duda, un detalle. Dale. Después de 100 segundos no había protones formados, eran solo quarks, hasta alrededor de cuántos miles de años después. Vale. Me mataste. Vamos a ver. Bueno, era bastante más atrás. No. Quarks, Claro, quarks sí, había. 10 a la menos 23. Fíjate que Pero hadrones o bariones. hadrones se empiezan a formar en 10 a la menos 4 segundos. Está, no sabía. ¿Sí? 10 a la menos 4, si estamos hablando de una 10 milésima de segundo, empiezan a haber protones y neutrones. Una 10 milésima de segundo después. Hasta 100 segundos pueden juntarse para formar deuterio originalmente. Entonces, entre... Perdón, Dale. para confirmar algo. Sí. Igual, los protones se podían formar solamente en un momento que la temperatura era lo suficientemente alta como para que el fotón se transformara en... Para que el fotón se transforme primero en quarks, y después esos quarks andan sueltos, Ahí. cuando baja un poquito se empiezan a juntar. Ahí. Que eso, los quarks se empiezan a juntar alrededor de 10 a la menos 23 segundos después. ¿Sí? Entonces, ahora, después de que pase este tiempo, los primeros 100 segundos, entre la combinación esta y los neutrones que por ahí anduvieron solitos y se fueron decayendo, tengo esta relación que hay entre neutrones y protones. Más o menos un neutrón cada 7 protones. ¿Sí? Etapa 2. Bueno, esos protones y neutrones que originalmente habíamos explicado hasta acá, que pasan los primeros 100 segundos, pero después
puede ir agarrando algún otro neutroncito que anda por ahí, que no necesitan tanta temperatura, y algún otro protoncito que anda por ahí, que no necesitan tanta temperatura, y formar helio. ¿Sí? Básicamente el proceso es este, el que se origina. ¿Sí? Como verán, la temperatura a los 100 segundos era, temperatura no, K por T a los 100 segundos valía 0,1 para que pudiera pasar esto. Pero para que pueda pasar esto, la temperatura no necesita ser mayor, puede ser menor. ¿Sí? No solamente puede ser menor, sino que la reacción solo puede pasar para acá. Para que pase para el otro lado necesito más energía, más temperatura, más energía disponible para que pase para allá. ¿Sí? Como ya bajó suficiente la temperatura, la reacción solo pasa en este sentido. Ven que acá la flechita ya no es doble. ¿Y por qué llega solo hasta el helio? ¿Por ¿Por qué no se siguen juntando? Digo, protones? ¿Por qué no se siguen juntando? Bien. Entonces, bueno, acá hay un pequeño razonamiento que... Ya estamos casi en hora. Acá hay un pequeño razonamiento que, bueno, tiene que ver con estas proporciones que vimos hablando. Si originalmente yo, cuando empezó esta reacción de acá, tenía un protón, un neutrón cada 7 protones, esta reacción de acá, ¿cuánto helio me produciría? ¿Sí? Si puedo pensar al deuterio, al helio, perdón, como 2 protones y 2 neutrones, y considerando que, ven que acá se van agregando protones y neutrones, considerando esto y la proporción que ya tenía de antes de neutrones y protones, a lo que llego es que la proporción entre ellos es de alrededor del 25%. Esto lo dije rapidito porque lo dice acá, léanlo de nuevo, convéncense, ¿sí? Pero la idea es esa, es que originalmente ya solamente con lo que vengo sabiendo que va pasando y simplemente teniendo idea de la temperatura más o menos en cada momento y cómo va evolucionando esto, digamos, el neutrón, cuánto tiempo demora antes de caerse y eso, llego a que la proporción primordial es del 25%. Un cuarto de la materia observable es helio, un cuarto, no de la materia observable total, sino que un quinto de la materia observable total sería helio. La relación helio-hidrógeno da 0,25. Pero este helio es el formado no por las estrellas, sino desde el comienzo. Exactamente. Sí, Ay. exactamente. Esto es justamente el helio primordial. ¿Qué vemos? Que el helio primordial, los cálculos nos dan que vale el 25% más o menos, y se acuerdan que, si vamos bastante más atrás, anda bastante cerca de lo que podemos observar en el universo observable hoy en día. ¿Sí? Bien. Genial. ¿Por qué no seguimos? Con esto creo que más o menos voy a liquidar. Tiene que ver con que si miren la tabla periódica, el hidrógeno ¿cuánto pesa? 1. Después existen 2 isótopos del hidrógeno que se llaman deuterio y tritio, que pesan 2 y 3. Que pese 4. Ya es helio. ¿Cómo? Helio. Ya es helio. Y ahí viene el problema. Que pese 5 no hay nada. Porque el siguiente núcleo estable es el de litio, que es 3 protones y 3 neutrones, en el caso más común, Y 6. o 3 protones y 4 neutrones, en el caso un poquito menos común. Pero 5 no hay nada que pese. Y no solo 5 no hay nada que pese, sino que 8 tampoco hay nada que pese. Si ven, el siguiente es beridio, que pesa 7 o 9, no aparece en el 9, pero 8 tampoco no hay nada que pese. No hay ningún átomo estable que pese 5 u 8. Ningún núcleo estable que pese 5 u 8. Entonces, estas cosas que yo venía haciendo, el hidrógeno que yo lo hago formar helio, no hago un salto de 1 a 4 de una, sino que voy con varios pasos intermedios que se refieren a esto. Pesa 2, pesa 2, pesa 3, pesa 3, pesa 4. Voy juntando cositas de a 1. ¿Sí? En este caso, como voy juntando cositas de a 1, no tengo nada en 5 y no tengo nada en 8.
Son unas barreras, hasta ahí llego, no puedo subir más que eso, porque está. ¿Sí? Porque justamente voy juntando de a uno. Acá hay un pequeño salto entre el 4 y el 6. ¿Sí? Pero ya justamente entre el 4 y 6, fíjate la disminución que hay, entre 6 y 8 no hay nada. Originalmente así no se puede crear nada. Por reacciones sucesivas sí, pero primordial no. ¿Sí? ¿Se ve eso? Más o menos. Bien, más o menos. Sí, más o menos. Pero la idea, lo importante de esto es que vos pienses que las partículas que yo junto, como van pensando una todas, yo voy juntando bloquecitos de a una, ¿sí? Yo puedo ir subiendo de a una nada más. 5 no hay nada estable que pese 5. Entonces si yo formo algo de 5 se desarma enseguida. Como voy juntando de a una, el 5 es una traba. No solamente el 5, que imagínate que por algún motivo súper extravagante puede aceptar el 5, el 8 también. Esa traba es final. ¿Sí? Entonces, es la nucleosintosis. Síntesis. Primordial, yo puedo llegar solamente hasta el 7. Hasta peso número 7. O sea que algunos vieron que pasaron el 5 por algún motivo. Por algún motivo, pero fíjate acá la proporción. Fíjate que esto es logarítmico. Estamos hablando que si la proporción de hidrógeno es 1, la de helio es 0,25 más o menos, y la de los otros, 10 a la menos 5, 10 a la menos 10, 10 a la menos 12. ¿Sí? Es extremadamente chiquita la proporción que vos creas de estos más pesados. ¿Sí? Si por algún motivo sacás el 5, el 8 ya no tenés chance. ¿Sí? Entonces... Claro, eso es primordial. O sea, primordial. Si yo meto una estrella puedo hacerla. Exacto. Pero, claro. Con la energía que vi inicialmente puedo llegar hasta acá. Después, más adelante, si puedo conseguir otros métodos de dar energía, estas cosas y eso sí. Pero originalmente no Es como la barrera del hierro, pero la barrera del litio. Ahí va, algo así. Y bien, nada, esta parte no va a dar tiempo porque ya son las 2. Así que bueno, más o menos contarles rápido. Lo que va quedando es más o menos lo que estuvimos viendo ahí en la práctica 2. ¿Se acuerdan que es cómo es el universo a gran escala? Y lo que vemos es que esto es una simulación del universo hasta z igual a 28, o sea, extremadamente lejos, muy cerca del origen de todo. Lo que vemos es que tiene bastante pinta de ser homogéneo. Capaz que no se aprecia demasiado, pero lo que se llega es que es bastante homogéneo. ¿Sí? Arrancando de acá y yendo a pasar el tiempo, ¿sí? Si arrancas con algo homogéneo, las simulaciones te dicen que, aunque arranques con algo homogéneo, vas a tener ahí que te generan agrupaciones, que esas agrupaciones son... Agrupaciones cuánticas transformadas. Exacto. ¿Sí? Originalmente, como está todo tan reducido, empieza a actuar la cuántica, eso genera pequeñas fluctuaciones, que al pasar el tiempo esas pequeñas fluctuaciones se convierten en estructuras a gran escala que vemos hoy en día. ¿Sí? Y nada, después de esto venía la parte de también lo que vimos en la práctica 2, que es cuál es la forma del universo dependiendo de la densidad de materia y energía. ¿Sí? La idea cuál es, si yo tengo suficiente materia, imagínense que está todo relacionado con la gravedad. Si yo tengo suficiente materia y energía, logro expandir, pero llega un momento que la fuerza hacia adentro te hace que frenes y vuelvas a contraerte. Sí, esa según la cantidad que tengas. Esta idea. Pero si no tengo suficiente energía y materia, vos vas a seguir expandiendo infinitamente. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Esto es un montón de ecuaciones, cuentas y cosas así. Pero el problema que tiene esto es en principio. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres formas del universo? Muy poca. Fíjense el número. 0,15. 0,16. 0,17. ¿Sí? Estamos hablando de que la diferencia entre estas tres formas, esto es densidad, gramos por centímetro cúbico. Es 1 por 10 a la menos. Muchísimo. La diferencia entre estas tres cosas 94. es extremadamente chiquita. ¿Y cuál es nuestro problema? Es que nuestras mediciones, acá están, si ven hay tres líneas, son las tres formas del universo, y bueno, están ahí. Digamos, con lo que vemos hoy en día no podemos distinguir todo, no podemos quedar con ninguna de las tres. Y creo que acá hay una, también por ahí. ¿Sí?
colapso, aceleración o te vas expandiendo constantemente. Bueno, no sé qué es lo que está pasando ahí. No llega a ser nada concluyente. ¿Sí? Y ese es nuestro problema hoy en día. Esto es lo que les decía. Nosotros llegamos a ver hasta acá más o menos, que es bastante... O sea, hasta acá, lo que nosotros llegamos a ver, lo más lejos que llegamos a ver, es el final de una estrella. Eso quiere decir que lo más lejos que llegamos a ver todavía es una estrella. O sea que no llegamos a ver nada. El final de una estrella. El final de una estrella. O sea que eso es lo más lejos que podemos llegar a ver. O sea que, ¿qué pasó antes? Sí, no tengo ni idea. Primero, porque antes de que... Sí, la estrella no estaba formada como para verla. Primero que antes de eso, no había radiación. O sea, la radiación que existe es la de microondas. O sea que podemos ver las microondas, pero antes de la etapa que el universo fuera transparente no podemos ver nada. Y después de eso, ni siquiera vemos hasta el final, sino que después de que la materia se desacopló de la radiación, la materia se juntó, la materia formó estrellas, la estrella vivió, se murió, ahí recién vemos algo. O sea, ¿qué tal eso? Es bastante tiempo después. Y Es como que la radiación de fondo fuese una nube que no podés ver. la radiación de fondo es eso, es radiación que hay por todos lados. El problema que tiene es que es básicamente uniforme, salvo pequeñísimas fluctuaciones. Estamos hablando de alguna parte de algunos millones, en varios millones. Sí, el mapa. Ahí va, el WMAP, ese. Que bueno, justamente estudiar esas pequeñas fluctuaciones te puede dar una idea de las pequeñas fluctuaciones que había en el origen, digamos, de la materia, que dieron lugar a esas pequeñas fluctuaciones de radiación, que dieron lugar también a la formación de estructuras a gran escala. Eso no sería como lo más viejo que puede haber. La radiación de microondas, sí. Pasa que, claro, esa es lo que decía, que es como una nube. Y Para todos los lados midas se ve y se ve lo mismo. más atrás no puedes ver porque tienes esa. Exacto. Radiación estaba acoplada a la materia antes. No sale. Y bien, quería llegar al resumen. ¿Sí? Resumen es, tenemos tres partes grandes del universo, dominadas por la radiación, ¿sí? Más o menos antes de los 10.000 años, ahora que habíamos dicho 3.000, 4.000 años, más o menos. ¿Sí? Donde la temperatura es más o menos esta. Toda la radiación está concentrada ahí adentro. Se sigue expandiendo, la radiación puede salir y empieza a ser dominada por la materia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la densidad de radiación bajaba, la densidad de materia bajaba más lento, entonces una parte ganaba la materia? Y después de eso, esto se sigue expandiendo, entonces sigue bajando, pero lo que no llegamos a ver es la parte de la constante cosmológica, que es que las teorías cuánticas de campos lo que nos dicen es que el vacío, aun no tener materia ni radiación, genera atracción o repulsión gravitatoria, ¿sí? Y eso es lo que podría explicar que la tasa de crecimiento no sea constante, ¿sí? O sea, cuánto se expande el universo no sea constante, sino que sea acelerado o desacelerado, ¿sí? Y eso, justamente, que no está muy claro si pasa, si no, pero en principio sí. Y como que el espacio generara. sí, el vacío. El vacío generara no vacío. Algo así. Se llama Presión negativa. Sí. Y es lo que pueden ver con esta ecuación de acá. Ya es nuestro. Ya viene. Ya viene. Bueno, espera. Ahí. Mira, estas son las ecuaciones de Einstein, donde Einstein agrega este término de acá, con esta letra que parece una A, pero que es una lambda. La lambda es lo que se llama la constante cosmológica, que según Einstein, en su momento, él dijo que fue su mayor error. ¿Por qué? Porque Einstein, cuando él descubrió esto en 1915, Hubble no había hecho su trabajo todavía y el universo era algo estático. El universo no cambiaba su tamaño. Él, haciendo las ecuaciones sin ese término, vio que el universo cambiaba su tamaño y dijo, debe haber algo mal. Me está faltando un término, lo agregó a mano. Vino Hubble, descubrió que el universo se expande. Einstein siguió trabajando un poco con su idea de que no siguió trabajando con esto y después dijo, no, está mal. No solo está mal, sino que él lo dijo como esto, el error más grande de su carrera fue la constante cosmológica. Tiempo después de que se murió Einstein, se vio que el universo podría estar, la expansión del universo podría estar acelerada
Y eso dio lugar a que, bueno, capaz que sí juega esta constante como es lógica, que hace referencia a qué? A la densidad de vacío. Justamente que venimos hablando. Y como tiene este signo de menos, genera una especie de... no sé. No sé dónde está. Pero genera una especie de... perdón. Pero presión negativa, digamos. La presión, ustedes la pueden pensar como algo que te empuja hacia afuera. El vacío genera una presión negativa, algo que te empuja hacia adentro. No, al revés. ¿Eh? Al revés. Presión negativa te empuja hacia afuera. Imagínate un gas adentro de un globo. ¿Qué es lo presión? El gas siempre hace presión hacia afuera. Ah, Según encerrada dentro de la superficie. Sin presión. Él te tira. Bueno, esto es una presión negativa. Te tira hacia el otro lado, te empuja hacia el otro lado. Y bueno, a partir de eso eso genera modificaciones dentro de las ecuaciones de relatividad general y te genera también que cambie la forma del universo. En resumen, ya terminamos, pero... Bien, entonces... ¿lo vamos a ver en la próxima? No sé, está Andrea. Pero le voy a decir que nos faltó toda la segunda parte. Creo que eran Así dos que- clases de esto nomás. Está, genial. Y esta es la segunda. Ah, esta es la segunda. Sí, Ajá. creo. No, porque son ¿Qué diapositiva? El martes pasado No, lo vamos a ver diapositiva. Sí, el martes pasado Sí, hablamos sí. con el origen del universo. Esto es evolución. Evolución. Así que toda la segunda parte probablemente sea, toda esta parte que me salté probablemente sea para después, pero está, a lo que llegamos, entonces genial, mejor, no me hicieron tan mal. Lo importante que hasta ahora es, existe alguna observación, por ejemplo, la radiación de fondo de microondas que nos dice qué pasó ahí, y también otra de las causas que tiene pensarlo en esta estructura como Big Bang, que van pasando distintas etapas, es que existe una cantidad de helio primordial, y esa cantidad de helio primordial se corresponde bastante bien con la que observamos. La cantidad de helio que suponemos primordial que podemos observar. ¿Sí? ¿Se ve eso? Listo. Entonces. Algo que no me quedó claro fue la de que el universo se arrancó a enfriar porque se estaba expandiendo. Sí. Entonces había... Vos pensás como densidad de energía. La energía es básicamente temperatura. Si yo tengo una cantidad de energía encerrada en este espacio, la energía por unidad de área, por unidad de volumen, digamos, la densidad es más grande. Entonces, cada pedacito de ese espacio chiquito tiene mucha más energía. Entonces, más temperatura. O sea, lo que primero pasó fue que se arrancó a expandir, nada más. Lo primero que Y pasa es que después, por todo eso- está concentrado en ese punto, entonces la densidad de energía es infinita. Sí. Y a medida que se expande, la densidad de energía baja. La densidad de energía justamente está relacionada con la energía que hay dentro de un cuadradito, y si la densidad de energía baja, la energía de ese cuadradito va bajando. Y esa energía la puedes asociar con la temperatura. Excelente. ¿Bien? Bueno, entonces...